Una vez terminada la lección número 4, procederemos ahora a realizar y explicar la lección número 5, la cual es definir relaciones entre dimensiones y grupos de medida. Esta lección nos dice que en las lecciones anteriores de este tutorial se ha aprendido que las dimensiones de base de datos que se agregan a un cubo pueden utilizarse como base para una o más dimensiones de cubo. En esta lección se aprenderá a definir distintos tipos de relaciones entre dimensiones de cubo y grupos de medida, así como a especificar las propiedades de estas relaciones. Esta lección cuenta con 4 tareas, las cuales son: definir una relación referenciada. En esta tarea se aprenderá a vincular una dimensión a una tabla de hechos de forma indirecta a través de una dimensión que está vinculada de forma directa a través de una relación principal clave externa. La segunda tarea nos dice que es definir una relación de hechos. En esta se aprenderá a definir una dimensión basada en datos de la tabla de hechos y a definir la relación de la dimensión como una relación de hechos. La tercera tarea nos dice que definiremos una relación de varios a varios. En esta tarea se aprenderá a relacionar un hecho con varios miembros de dirección a través de la definición de una relación de varios a varios entre tablas de dimensiones y tablas de hechos. Pasando hacia la cuarta y última tarea de la lección número 5, la cual es definir la granularidad de las dimensiones en un grupo de medida. En esta tarea se aprenderá a modificar la granularidad de una dimensión para un grupo de medida específico. Para que todo esto quede más claro, procederemos a hacer el paso a paso de la lección número 5. Lección 5, tarea 1. Definir una relación referenciada. En esta tarea se debe vincular la dimensión Geography a la tabla de hechos de ventas por distribuidor a través de la dimensión Reseller, denominada dimensión de referencia. Esto permite a los usuarios dimensionar las ventas de distribuidor por geografía. Dimensionar las ventas de distribuidor por geografía. En el explorador de soluciones abriremos nuestro cubo Análisis Services Tutorial. Daremos clic derecho sobre él y luego en la opción Examinar. De la opción Measures, Resell Sellers, seleccionaremos la opción Resell Sellers Sales Amount y la arrastraremos hacia el panel de datos. Luego, en la dimensión Geography, seleccionaremos Geographies y lo arrastraremos al panel de datos. Observaremos que la medida Reseller Sales Amount no está bien dimensionada por los miembros del atributo Country Region, ya que veremos que el valor Reseller Sales Amount se repite en todos los miembros del atributo Country Region. Para corregir esto, abriremos el diseñador de vista de origen, Adventure Works DW 2012, y buscaremos la relación que hay entre las tablas Geography y Reseller Sales. Observaremos que no hay ningún vínculo directo entre las tablas. No obstante, existe un vínculo indirecto entre estas tablas a través de la tabla Resellers o a través de la tabla Sales Territory. Haremos doble clic en la flecha que representa la relación entre la tabla Geography y Resellers. En el cuadro de diálogo Editar relación, observaremos que la columna Geography Key es la clave principal de la tabla Geography y la clave externa en la tabla Reseller. Haremos clic en Cancelar en esta ventana y cambiaremos al diseñador de cubos para nuestro cubo Análisis Server Tutorial. E iremos a la pestaña Uso de dimensiones. Observaremos que la dimensión de cubo Geography actualmente no tiene ninguna relación con el grupo de medida Internet Sales ni con el grupo de medida Resell Sales. Haremos clic en el botón de la celda Full Name
y luego en el botón de puntos suspensivos. En el cuadro Definir relación, observaremos que hay una relación regular definida entre la tabla de dimensión DIM-Customer y la tabla Fact Internal Sales, basada en la columna Customer Key de cada una de las tablas. Todas las demás relaciones que ha definido en este tutorial hasta este punto han sido relaciones regulares. Haremos clic en Cancelar para cerrar esta ventana. Ahora haremos clic en los botones de puntos suspensivos de la celda sin nombre que se encuentra en la intersección de la dimensión Geography y el grupo de medida Reseller Sales. En el cuadro Definir relación, observaremos que actualmente no hay ninguna relación definida entre la dimensión del cubo Geography y el grupo de medida Reseller Sales. No se puede definir una relación regular porque no existe ninguna relación directa entre las tablas. En la lista Seleccionar tipo de relación, seleccionaremos Referenciada. Para definir una relación referenciada, debe especificar una dimensión que esté conectada directamente con la tabla del grupo de medida, denominada dimensión intermedia, que Analysis Services puede utilizar para vincular la dimensión de referencia a la tabla de hechos. Luego debemos especificar el atributo que vincula la dimensión de referencia a la dimensión intermedia. En la lista Dimensión intermedia seleccionaremos Resellers. La tabla subyacente para la dimensión Geography está vinculada a la tabla de hechos a través de la tabla subyacente para la dimensión Reseller. En la lista Atributos de dimensión de referencia seleccionaremos Geography Key y luego intentaremos seleccionar Geography Key en la lista Atributos dimensión intermedia. Observaremos que Geography Key no aparece en la lista Atributo de dimensión intermedia. Esto es así porque la columna Geography Key no está definida como atributo en la dimensión Reseller. Por ahora haremos clic en Cancelar. Ahora vamos a resolver este problema definiendo un atributo que se basa en la columna Geography Key de la dimensión Reseller. Abriremos nuestra dimensión Reseller. Y veremos la tabla Reseller en la tabla Vista del origen de datos. Observaremos que aunque Geography Key está definida como columna en la tabla Reseller, no se ha definido ningún atributo en la dimensión Reseller basado en esta columna. Geography se ha definido como atributo de dimensión en la dimensión Geography porque es la columna de clave que vincula la tabla subyacente para dicha dimensión a la tabla de hechos. Para agregar un atributo Geography Key a la dimensión Reseller, haremos clic con el botón secundario sobre Geography Key y seleccionaremos Nuevo atributo de la columna. En el panel Atributos ya nos aparecerá el atributo Geography Key. A continuación, en la ventana Propiedades de este atributo, seleccionaremos la fila Attribute Hierarchy Optimized State y seleccionaremos Not Optimized. La propiedad Attribute Hierarchy Order la estableceremos en False. Y la propiedad Attribute Hierarchy Visible en False. El atributo Geography Key que acabamos de configurar solamente se utilizará para vincular la dimensión Geography a la tabla de hechos Reseller Sales, puesto que no se utilizará para examinar, definir esta jerarquía de atributo como visible
no aporta ningún valor. Además, ordenar y optimizar la jerarquía de atributos solo afectaría negativamente al proceso. No obstante, el atributo debe estar habilitado para poder servir como vínculo entre las dos dimensiones. Nuevamente cambiaremos a la pestaña Diseñador de cubo, Análisis Services Tutorial. Y nuevamente iremos a la pestaña Uso de dimensiones. A continuación haremos clic nuevamente en el botón de puntos suspensivos que se encuentra entre la intersección entre Reseller Cells y Geography. En tipo de relación seleccionaremos referenciada. En dimensión intermedia seleccionaremos Reseller. En la lista Atributo Dimensión de Referencia seleccionaremos Geography Key. Y a continuación seleccionaremos también Geography Key en el atributo Dimensión Intermedia. Observaremos que la casilla Materializar esté habilitada. Y esta es la configuración predeterminada de la dimensión MOLAP. Materializar el vínculo del atributo de la dimensión hace que durante el proceso el valor de vínculo entre la tabla de hechos y la dimensión de referencia de cada fila se materialice o almacene en la estructura MOLAP de la dimensión. Esto tendrá un efecto menor en el rendimiento del proceso y en los requisitos de almacenamiento, pero aumentará el rendimiento de la consulta. Haremos clic en Aceptar. Observaremos que la dimensión de cubo Geography ahora está vinculada al grupo de medida Reseller Cells. El icono que la relación tiene a un lado significa que es una relación dimensión referenciada. En la lista de dimensiones de esta misma pestaña haremos clic en el botón secundario en Geography. Y a continuación cambiaremos el nombre. Pondremos el nombre Reseller Geography. Puesto que esta dimensión de cubo ahora está vinculada al grupo de medida Reseller Cells, los usuarios se beneficiarán de definir explícitamente su uso en el cubo, con el fin de evitar posibles confusiones. Ahora dimensionaremos correctamente las ventas de distribuidor por geografía. Luego de hacer estos cambios, compilaremos nuestro proyecto en Generar, Implementar Análisis Services Tutorial. Una vez se haya implementado el proyecto correctamente, haremos clic en la pestaña Examinador del diseñador de cubo. Y luego haremos clic en el botón Volver a conectar. En el panel Metadatos expandiremos Reseller Geography. Con el clic haremos clic secundario en Geographies y a continuación agregar a consulta. Luego de eso, seleccionaremos en Measures, Reseller Sales, Reseller Sales Amount y lo arrastraremos al panel de datos. Observaremos que la medida Reseller Sales Sales Amount no aparece bien dimensionada por el atributo Country Region de la jerarquía definida por el usuario Geographies, como se muestra en pantalla.
Con esto daremos por terminada la tarea 1 de la lección 5. Lección 5, tarea 2. Definir una relación de hechos. Cuando se define una dimensión basada en un elemento de tabla de hechos de este tipo, la dimensión se conoce como dimensión de hechos. La dimensión de hechos, también denominada dimensiones degeneradas. Las dimensiones de hechos son útiles para agrupar filas de tablas de hechos relacionadas, como todas las filas que están relacionadas con un número de factura determinado. Aunque esta información puede colocarse en una tabla de dimensiones independiente de la base de datos relacional, crear una tabla de dimensiones independiente para la información no supone ninguna ventaja, ya que la tabla de dimensiones crecerá al mismo ritmo que la tabla de hechos y simplemente creará datos duplicados y una complejidad innecesaria. En Analysis Services, puede determinar si todos los datos de la dimensión de hechos deben duplicarse en una estructura de dimensión MOLAP para incrementar el rendimiento de las consultas, o si es necesario definir una dimensión de hechos como dimensiones ROLAP para ahorrar espacio a costa del rendimiento de las consultas. Cuando se almacena una dimensión en modo de almacenamiento MOLAP, todos los miembros de las dimensiones se almacenan en la instancia de Analysis Services. En una estructura MOLAP muy comprimida, además de almacenar en las particiones del grupo de medida, cuando se almacena una dimensión con el modo de almacenamiento ROLAP en la estructura MOLAP, solo se almacena la definición de la dimensión y en el momento de la consulta los miembros de la dimensión propiamente dichos se consultan desde la tabla de hechos relacionales subyacente. El modo de almacenamiento adecuado se decide en función de la frecuencia con la que se consultan las dimensiones de hechos, el número de filas que devuelve una consulta típica, el rendimiento de la consulta y el costo del procedimiento. Para definir una dimensión como ROLAP, no es necesario almacenar todos los cubos que utiliza la dimensión con el mismo modo de almacenamiento ROLAP. El modo de almacenamiento de cada dimensión se puede configurar independientemente. Cuando define una dimensión de hechos, puede definir la relación entre la dimensión de hechos y el grupo de medida como relación de hechos. Relación de hechos presenta estas limitaciones. El atributo de granularidad debe encontrarse en la columna de clave de la dimensión, que crea una relación 1 a 1 entre la dimensión y los hechos de la tabla de hechos. Una dimensión puede tener una relación de hechos con un solo grupo de medida. Definir la dimensión de hechos de los pedidos de venta por Internet. En el explorador de soluciones haremos clic en el botón secundario en Dimensiones y a continuación en Nueva dimensión. En el panel de bienvenida de creación de dimensiones haremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar método de creación comprobaremos que la opción Usar tabla existente esté seleccionada y daremos clic en Siguiente. Luego, en Especificar información de origen, comprobaremos que la vista de origen Adventure Works DW 2012 esté seleccionada. En la lista Tabla principal seleccionaremos Internet Sales y comprobaremos que aparecen Sales Order Number y Sales Order Line Number en la lista Columnas de clave. En la lista Columna de nombre seleccionaremos Sales Order Line Number. Y daremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar tablas relacionadas, desactivaremos todas las casillas que aparecen al lado de todas las tablas. Y haremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar los atributos de la dimensión, haremos clic 2 veces en la casilla del encabezado para desactivar todas las casillas. El atributo Sales Order Number seguirá seleccionado porque es el atributo clave. Seleccionaremos el atributo Customer PO Number y a continuación daremos clic en Siguiente.
En la página finalización del asistente cambiaremos el nombre por Internet Sales Order Details y a continuación haremos clic en finalizar. Y así completaremos el asistente. Haremos clic en guardar todo para guardar nuestro avance e iremos al panel Atributos del diseñador de dimensiones de nuestra nueva dimensión. Seleccionaremos Sales Order Number y a continuación cambiaremos la propiedad nombre por Item Description. Item Description. En la celda de la propiedad Name Column daremos clic en el botón de examinar y en el cuadro columna seleccionaremos Product de la tabla de origen y seleccionaremos English Product Name de la columna de origen. Y a continuación daremos clic en aceptar. Agregaremos el atributo Sales Order Number de la tabla Internet Sales. Cambiaremos la propiedad Sales Order Number de nombre. Y lo cambiaremos por Order Number. Y cambiaremos la propiedad Order By por la opción Key. En el panel Jerarquías crearemos una nueva jerarquía que contenga los niveles Order Number e Item Description. Y le asignaremos el nombre a esta jerarquía como Internet Sales Order. En el panel Atributos seleccionaremos Internet Sales Order Details y revisaremos la propiedad Storage Mode de la ventana Propiedades. Observaremos que de forma predeterminada esta dimensión está almacenada como dimensión MOLAP, aunque cambiar el modo de almacenamiento por ROLAP supondrá un ahorro de tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento. Esto es así a costa del rendimiento de las consultas. Para este tutorial utilizaremos MOLAP como modo de almacenamiento.
Para agregar la dimensión que acabamos de crear al cubo tutorial de Analysis Services como una dimensión de cubo, cambiaremos al diseñador de cubo. En la pestaña Estructura de cubo, haremos clic con el botón secundario del mouse en el panel Dimensiones y seleccionaremos Agregar dimensión de cubo. En el cuadro de diálogo Agregar dimensión del cubo seleccionaremos Internet Seller Order Details y a continuación haremos clic en Aceptar. Ahora definiremos una relación de hecho para la dimensión de hechos. En el diseñador de cubos del cubo tutorial de Analysis Services haremos clic en la pestaña Uso de dimensiones. Observaremos que la dimensión de cubo Internet Order Details está configurada automáticamente con una relación de hecho como indica el icono único. Haremos clic en el botón Examinar de la celda Item Description. Se abrirá el cuadro de diálogo Definir relación. Observaremos que no podemos configurar ninguna de las propiedades. Daremos clic en Cancelar para cerrar este cuadro. Ahora examinaremos el cubo utilizando la dimensión de hecho. Como primera medida, implementaremos nuevamente nuestro proyecto. Una vez implementado el proyecto correctamente, iremos a la pestaña Explorador del diseñador de cubos. Y daremos clic en el botón Volver a conectar. Agregaremos la medida Measures Reseller Sales, Internet Sales, Sales Amount al panel de datos. Luego, expandiremos sucesivamente Customers, Location, Customer Geography, Members, All Customers, Australia, Queensland, Brisbane y 4000. Haremos clic con el botón secundario en Adam Powell y a continuación haremos clic en Agregar a filtro. La aplicación de un filtro para limitar los pedidos de venta que se devuelven a un único cliente permite al usuario obtener detalles en una tabla de hechos de gran tamaño sin tener que sufrir una notable pérdida en el rendimiento de las consultas. Agregaremos la jerarquía definida por el usuario Internet Sales Order de la dimensión Internet Sales Order Details. Observaremos que en el panel de datos aparecen los números de pedido de venta y los importes correspondientes de ventas por Internet para Adam Powell, como se muestra en la pantalla. Con esto daremos por terminada la lección 2 de la lección número 5. Lección 5, tarea 3. Definir una relación de varios a varios. Generalmente cuando se define una dimensión, cada hecho se combina con un único miembro de dimensión, mientras que un mismo miembro puede estar asociado a varios hechos distintos. En terminología de bases de datos relacionales,
Esto se conoce como relación de varios a varios. Para definir los motivos de venta que se relacionan con cada compra se utiliza una tabla de combinación. Una dimensión de motivo de venta creada a partir de relación de este tipo tendría varios miembros que estarían relacionados a una única transacción de venta. Las dimensiones de varios a varios amplían el modelo dimensional más allá del esquema de estrella y admiten análisis complejos cuando las dimensiones no están directamente relacionadas con una tabla de hechos. En análisis services, para definir una relación de varios a varios entre una dimensión y un grupo de medida, se especifica una tabla de hechos intermedia que está combinada con la tabla de dimensiones. Una tabla de hechos intermedia, a su vez, se combina con una tabla de dimensiones intermedia con la que la tabla de hechos está combinada. Relación de varios a varios entre la tabla de hechos intermedia y la tabla de dimensiones de la relación y la dimensión intermedia crean la relación de varios a varios entre los miembros de dimensión primaria y las medidas del grupo de medidas especificado por la relación. Para definir una relación de varios a varios entre una dimensión y un grupo de medida a través de un grupo de medida intermedio, el grupo de medida intermedio debe compartir una o varias dimensiones con el grupo de medida original. Con una dimensión de varios a varios, los valores distintos se suman, lo que significa que no se agregan más de una vez el mismo miembro. Agregar tablas necesarias a la vista del origen de datos. Abriremos el diseñador de vista de origen de datos para el origen de datos Adventure Works DW 2012. Con el clic botón secundario en cualquier lugar del panel organizador de diagramas, haremos clic en Nuevo diagrama y especificaremos el nombre Internet Sales Order Reason. Arrastraremos la tabla Internet Sales al panel diagrama desde el panel Tablas. Haremos clic con el botón secundario en cualquier punto del panel diagrama y a continuación haremos clic en Agregar o quitar tablas. En el cuadro de diálogo Agregar o quitar tablas, agregaremos la tabla Dim Sales Reason y la tabla Fact Internet Sales Reasons. A la lista Objetos incluidos. Luego haremos clic en Aceptar. Observaremos que las relaciones de la clave principal a la clave externa entre las tablas que están implicadas se establecen automáticamente, ya que dichas relaciones están definidas en la base de datos relacional subyacente. Si dichas relaciones no se hubieran definido automáticamente, tendríamos que definirlas en la vista de origen de datos. En el menú Formato, seleccionaremos Diseño automático y luego Diagrama para ordenar las tablas. En la ventana Propiedades, cambiaremos la propiedad Friendly Name de la tabla Dim Sales Reason. Y la reemplazaremos por Sales Reason. A continuación cambiaremos la misma propiedad de la tabla Fact Internet Sales Reason. Y dejaremos solo Internet Sales Reason.
En el panel Tablas, expandiremos Internet Sales Reasons y haremos clic en Sales Order Number. Luego revisaremos la propiedad Data Type y veremos que está configurado como una cadena o columna de datos. Revisaremos los tipos de datos de las demás columnas de la tabla Internet Sales Reasons, Sales Order Line Number, y veremos que es byte, y Sales Reason Key y veremos que es entero, por lo que las otras dos tablas son de tipo numérico. En el panel Tablas haremos clic con el botón secundario en Internet Sales Reasons y luego en Explorar datos. Observaremos que para cada número de línea de cada pedido, un valor clave identifica el motivo de venta para la compra del artículo de la línea, como se muestra en la pantalla. Cerraremos el explorador y ahora definiremos el grupo de medida intermedio. Cambiaremos al diseñador de cubos o lo abriremos, en este caso, nuestro cubo Análisis Services Tutorial, e iremos a la pestaña Estructura de cubo. Haremos clic con el botón secundario en cualquier punto del panel Medidas y después en Nuevo grupo de medida. En el cuadro de diálogo Nuevo grupo de medida seleccionaremos Internet Sales Reason. En la lista seleccione una tabla de la vista de origen de datos y haremos clic en Aceptar. Observaremos que el grupo de medida Internet Sales Reasons ahora aparece en el panel Medidas. Expandiremos el grupo recién creado. Podremos observar que solo hay una medida definida para este nuevo grupo de medida, la medida Internet Sales Reasons Count o recuento. Seleccionaremos Internet Sales Reason Count y revisaremos las propiedades de esta medida en la ventana Propiedades. Observaremos que la propiedad Aggregate Function para esta medida está definida como recuento o count, en lugar de como suma. Análisis Services relacionó recuento porque el tipo de datos subyacente es un tipo de datos de cadena. Las otras dos columnas de la tabla de hechos subyacente no estaban seleccionadas como medias porque Análisis Services las detectó como clave numérica y no como medidas reales. En la ventana Propiedades cambiaremos la propiedad Visible por el valor false. Esta medida solo podrá utilizarse para combinar la dimensión Sales Reason que definirá junto al grupo de medida Internet Sales. Los usuarios no examinarán esta medida directamente. Ahora definiremos la dimensión de varios a varios. En el explorador de soluciones daremos clic derecho en Dimensiones y luego en Nueva dimensión. En el asistente daremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar método de creación nos aseguraremos que la opción Usar tabla existente esté seleccionada y daremos clic en Siguiente. En Especificar información de origen comprobaremos que el origen de datos sea Adventures World TW 2012. En la lista tabla principal seleccionaremos Sales Reason. En la lista columnas de clave comprobaremos que aparece Sales Reason Key y en la lista columna de nombre seleccionaremos Sales Reason Name. Luego haremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar los atributos de dimensión, el atributo Sales Reason Key se selecciona automáticamente porque es el atributo clave. Activaremos la casilla citada junto al atributo Sales Reason Type
cambiaremos su nombre por Sales Reason Type y a continuación haremos clic en Siguiente. En la página Finalización del asistente haremos clic en Finalizar y veremos que se creó nuestra nueva dimensión Sales Reason. Guardaremos nuestro avance y ahora seleccionaremos la dimensión Sales Reason Key del panel de atributos. Cambiaremos el nombre del atributo por Sales Reason. En el panel Jerarquías crearemos una nueva jerarquía que contenga el nivel Sales Reason Type y Sales Reason. Y le asignaremos el nombre Sales Reasons. En la ventana Propiedades definiremos en All Member Names el valor All Sales Reasons. Luego, en la propiedad Attributes All Member Name, de la dimensión Sales Reason, definiremos All Sales Reason. Para agregar la dimensión que acabamos de crear al cubo tutorial de Análisis Services como una dimensión del cubo, cambiaremos a la ventana Diseñador de cubo. En la pestaña Estructura de cubo, haremos clic en el botón secundario en el panel Dimensiones y luego en Agregar dimensión de cubo. En el cuadro de diálogo Agregar dimensión de cubo, seleccionaremos Sales Reason y a continuación haremos clic en Aceptar. En el menú Archivo guardaremos nuestro avance. Ahora definiremos la relación de varios a varios. Cambiaremos al diseñador de cubos en la pestaña Uso de dimensiones. Observaremos que la dimensión Sales Reason tiene una relación regular definida con el grupo de medida Internet Sales Reason, pero no tiene ninguna relación definida con los grupos de medida Internet Sales ni Research Sales. Observaremos también que la dimensión Internet Sales Order Details tiene una relación normal definida con la dimensión Internet Sales Reason, que a su vez tiene una relación de hecho con el grupo de medidas Internet Sales. Si esta dimensión no está presente u otra dimensión con una relación con Internet Sales Reason y el grupo de medida Internet Sales no estaban presentes, no se podrá definir la relación de varios a varios. Haremos clic en la celda de la intersección del grupo de la medida Internet Sales y la dimensión Sales Reasons y a continuación daremos clic en Examinar. En el cuadro de diálogo Definir relación, seleccionaremos varios a varios.
Debemos definir el grupo de medida intermedio que conecta la dimensión SalesReason al grupo de medida Internet Sales. En el grupo de medida intermedio seleccionaremos Internet SalesReason. Y haremos clic en aceptar. Observaremos que el icono de varios a varios que representa la relación existente entre la dimensión SalesReason y el grupo de medida Internet Sales. Ahora examinaremos el cubo y la dimensión de varios a varios. Como primera medida implementaremos nuevamente nuestro proyecto. Una vez implementado, iremos a la ventana examinador de nuestro cubo. Esperemos. Una vez en la pestaña examinador haremos clic nuevamente en volver a conectar. Agregaremos la medida Internet Sales Sales Amount al panel de datos y agregaremos la jerarquía definida por el usuario SalesReason de la dimensión SalesReason. En el panel de metadatos expandiremos sucesivamente Customers, Location, Customer Geography, Members, All Customers y Australia. Haremos clic con el botón secundario en Queensland y a continuación en Agregar filtro. Expandiremos cada miembro del nivel SalesReason Type para revisar los valores en dólares que están asociados a cada razón que un cliente de Queensland indicó para su compra de un producto de Adventure Wars a través de Internet. Observe que los totales que están asociados con cada motivo de venta se suman y dan lugar a un valor superior a las ventas totales. Esto es así porque algunos clientes citaron varios motivos para su compra. Con esta consulta daremos por terminada la tarea 3 de la lección 5. Lección 5, tarea 4. Definir la granularidad de las dimensiones en un grupo de medida. Los usuarios normalmente desean dimensionar los datos de hecho con una granularidad específica distinta para distintos objetivos. Si bien puede definirse una nueva dimensión de base de datos como una dimensión de tiempo con esta granularidad diferente, hay una forma más fácil de hacerlo con Analysis Services. De forma predeterminada, cuando Analysis Services se usa una dimensión dentro de un grupo de medida, el nivel de detalle de datos de esta dimensión se basa en el atributo clave de la dimensión. Esto a menudo muy apropiado, como el caso de los grupos de medida Internet Sales y Reseller Sales. En este tutorial, no obstante, cuando se incluye una dimensión de este tipo en otro tipo de grupos de medida, como en el grupo de medida de cuotas de ventas o de presupuestos, generalmente es más apropiado utilizar un nivel de detalle mensual o trimestral. Para especificar un nivel de detalle para una dimensión de cubo que no sea el predeterminado, debe modificar el atributo de granularidad para una dimensión de cubo, como se utiliza en el grupo de medida determinado en la pestaña Uso de dimensiones del diseñador de cubos. Si cambia el nivel de detalle de una dimensión de un grupo de medida específico por un atributo distinto del atributo clave de dicha dimensión, debe garantizar que todos los demás atributos del grupo de mensaje estén directa o indirectamente relacionados con el nuevo atributo de granularidad.
Para ello, debe especificar las relaciones de atributo entre todos los demás atributos y el atributo que sea especificado como atributo de granularidad en el grupo de medida. En este caso, se definen relaciones de atributo adicionales en vez de mover relaciones de atributo. El atributo que se especifica como atributo de granularidad se convierte efectivamente en el atributo clave del grupo de medida para el resto de atributos de la dimensión. Si no especifica correctamente las relaciones de atributo, Analysis Services no podrá agregar los valores de forma correcta, como se verá en las tareas de este tema. En esta tarea se debe agregar un grupo de medidas Sales Quotes y definir la granularidad de las dimensiones Date de este grupo de modo que sea mensual. Después se debe definir las relaciones de atributo existentes entre el atributo de mes y otros atributos de dimensiones para asegurarse que Analysis Services agregue los valores correctamente. Agregar tablas y definir el grupo de medidas Sales Quotas. Cambiaremos a la vista de origen de datos AdventureWorks DW 2012. Haremos clic del botón secundario en cualquier lugar del panel organizador de diagramas y luego en Nuevo diagrama. Nombraremos este como Sales Quotas. Arrastraremos la tabla Employees, Sales Territory y Date al panel de diagrama. Agregaremos la tabla Pack Sales Quotas al panel de diagrama haciendo clic con el botón secundario en cualquier punto del panel de diagrama y en Agregar o quitar tablas. Seleccionaremos Pack Sales Quota y luego la pasaremos a objetos incluidos. Observaremos que la tabla Sales Territory está vinculada a la tabla Pack Sales Quotas a través de Employee. Revisaremos las columnas de la tabla Pack Sales Quota y a continuación exploraremos los datos de la tabla. Observaremos que el nivel de detalle de los datos de esta tabla es trimestre natural, que es el nivel más bajo de detalle de la tabla Pack Sales Quotes. En el diseñador de vistas de origen de datos, cambiaremos la propiedad Friendly Name de la tabla Pack Sales Quotas a Sales Quotas. Cambiaremos a la vista de diseño de cubo y haremos clic en la pestaña de estructura de cubo. Haremos clic en el botón secundario en cualquier lugar del panel Medidas y haremos clic en Nuevo grupo de medidas. Haga clic en Sales Quota y Aceptar. Aparecerá el grupo de medidas Sales Quotas en el panel Medidas. Observaremos que en el panel Dimensiones también se define una dimensión de cubo data nueva. Basada en la dimensión Date de la base de datos.
Se define una dimensión de cubo nueva relacionada con el tiempo porque Analysis Services no sabe qué dimensión de las existentes en el cubo y relacionada con el tiempo debe relacionar con la columna DateKey de la tabla de hechos Fact Sales Quota, subyacente del grupo de medidas Sales Quota. Cambiará este valor más adelante en otra tarea de este tema. Expanderemos el grupo de medidas Sales Quota. En el panel Medidas, seleccionaremos Sales Amount Quota. Y a continuación estableceremos el valor de la propiedad forma de string en currency. Seleccionaremos la medida 6 cuota y en la propiedad forma de string escribiremos numeral punto numeral. Eliminaremos calendar quarter en el grupo medida y confirmaremos que lo eliminaremos. En el panel medidas haremos clic con el botón secundario en el grupo de medidas Sales Quota y luego haremos clic en nueva medida. Se abre el cuadro de nueva medida que contiene la columna de origen disponible para una medida con un tipo de uso suma. En el cuadro de diálogo nueva medida seleccionaremos recuento distinto en la lista uso. Comprobaremos que el Sales Quota esté seleccionado en la lista tabla de origen y seleccionaremos Employee Key en la lista columna de origen y luego haremos clic en aceptar. Observaremos que la medida se crea en un grupo de medida nuevo denominado Sales Quota 1 y a fin de maximizar el rendimiento del procedimiento en SQL Server se crean medidas de recuento distintas en los grupos de medida correspondientes. Cambiaremos el valor de la propiedad nombre de la medida Employee Key Distinct Count por Sales Person Count. Y a continuación escribiremos el valor numeral punto numeral en la propiedad forma de string. Ahora examinaremos las medidas del grupo de medidas Sales Quota por fecha. En el menú Compilar o Generar implementaremos nuestro proyecto. Una vez implementado correctamente, iremos a la ventana Examinador. Y luego haremos clic en Volver a conectar.
Haremos clic en el acceso directo a Excel y a continuación en habilitar. En la lista de campos de tabla dinámica, expanderemos el grupo de medidas Sales Quota. Minimizaremos todo para poder ver todas las dimensiones más fácilmente. Iremos al Sales Quota y arrastraremos la medida Sales Amount Quota hasta el área Valores. Expanderemos la dimensión Territorio de Venta o Sales Territory y arrastraremos la jerarquía definida Sales Territory hasta la etiqueta Filas. Observaremos que la dimensión del cubo Sales Territory no está relacionada directa ni indiscretamente con la tabla de hechos Sales Quota, como se muestra en la pantalla. En la próxima serie de pasos de este tema definiremos una relación de dimensión de referencia entre esta dimensión y esta tabla de hechos. Moveremos la jerarquía de uso Sales Territory del área etiquetas de fila a etiquetas de columna. Y en la lista de campos de tabla dinámica seleccionaremos la jerarquía Sales Territory, flecha hacia abajo, y aplicaremos un filtro solo seleccionando Norteamérica. Y luego haremos clic en aceptar. En la lista de campos de la tabla dinámica expanderemos Date arrastraremos la jerarquía de usuario Date Fiscal Date a la etiqueta de filas y en la tabla dinámica haremos clic en la flecha hacia abajo que aparece junto a la etiqueta de fila. Desactivaremos todos los años excepto FY 2008. Observaremos que solo aparece el miembro julio 2007 del nivel Month, en lugar de los miembros julio 2007, agosto 2007, septiembre 2007 del nivel Month y que solo aparece el miembro julio 1 2007 del nivel Date, en lugar de los 32 días. Este comportamiento se produce porque el nivel de detalle de los datos de la tabla de hechos es de nivel trimestral y el nivel de detalle de la dimensión Date es de nivel diario. Cambiaremos este comportamiento en la siguiente tarea. Observaremos también que el valor Sales Amount Quota para los niveles de mes día es el mismo valor que aparece en el nivel de trimestre. Veremos que es el mismo valor. Esto es así porque el nivel más bajo de datos del grupo de medidas Sales Quota se encuentra en el nivel de trimestre. Cambiaremos este comportamiento en la siguiente lección. Ahora definiremos las propiedades de uso de dimensiones para el grupo de medidas Sales Quota.
Abriremos el diseñador de dimensiones en la dimensión Employee. Haremos clic en el botón secundario en Sales Territory en el panel Vista de origen de datos. Seleccionaremos Sales Territory Key, clic derecho, y a continuación haremos nuevo atributo de columna. Veremos que nos aparece en la tabla de atributos. Ahora iremos a las propiedades de este nuevo atributo, atributo Hierarchy Visible, y lo estableceremos en false. La propiedad atributo Hierarchy Optimized State lo cambiaremos por Not Optimized. Y la propiedad Attribute Hierarchy Orderer estableceremos en false. Este atributo es necesario para vincular la dimensión Sales Territory con los grupos de medida Sales Quotas y Sales Quotas 1 como dimensión referenciada. En el diseñador de cubos, en la pestaña Uso de dimensiones, y a continuación revisaremos el uso de dimensión en los grupos de medida Sales Quota y Sales Quota 1. Observaremos que la dimensión de cubo Employee Date está vinculada a los grupos de medida Sales Quota y Sales Quota 1. A través de las relaciones normales. Observaremos también que la dimensión de cubo Sales Territory no está vinculada a ninguno de estos grupos de medida. Haremos clic en la celda de intersección de la dimensión Sales Territory con Sales Quota y luego en el botón de examinar. En la lista Seleccionar tipo de relación seleccionaremos Referenciada. En dimensión intermedia seleccionaremos Employee y en la lista Atributo de dimensión de referencia Sales Territory Region. En el atributo dimensión intermedia seleccionaremos Sales Territory Key. Comprobaremos la casilla Materializar esté activada y haremos clic en Aceptar. Eliminaremos la dimensión de cubo Date. En lugar de tener 4 dimensiones de cubo relacionadas con el tiempo, utilizaremos la dimensión de cubo Order Date. Del grupo de medidas Sales Quota, como fecha a partir de la que se dimensionarán las cuotas de ventana. También utilizaremos esta dimensión de cubo como dimensión de fecha principal del cubo. En la lista de dimensiones, cambiaremos el nombre de la dimensión de cubo Order Date por Date. Estos pasos los realizaremos en la pestaña Estructura de cubo. Eliminaremos la dimensión Date y renombraremos la dimensión Order Date por Date. Cambiar el nombre de esta dimensión Order Date por Date facilita a los usuarios comprender su rol como dimensión de fecha principal del cubo.
haremos clic en el botón examinar de la celda que se encuentra en la intersección del grupo de medidas sales cuota y la dimensión date. Definiremos el tipo de relación como regular, normal. En la lista seleccionar tipo de relación. En la lista atributo de granularidad seleccionaremos Calendar Quarter. Observemos que aparece un mensaje de advertencia para notificarnos que, puesto que se ha seleccionado un atributo sin clave como atributo de granularidad, debemos especificar todos los demás atributos como propiedades de miembro para asegurarse de que estén relacionados directa o indirectamente con el atributo de granularidad. En el área Relación del cuadro de diálogo Definir relaciones, vincule la columna dimensión Calendar Year y Calendar Quarter de la tabla que subyace de la dimensión de cubo Date con las columnas Calendar Year y Calendar Quarter de la tabla subyace del grupo de medidas Sales Quota. A continuación haremos clic en Aceptar. Repetiremos estos mismos últimos 4 pasos para el grupo de medidas Sales Quota 1. Entonces, clic en Examinar, una relación normal, granularidad, escogeremos Calendar Quarter y asignaremos Calendar Year y Calendar Quarter en el columna de grupos de medida. Por último haremos clic en Aceptar. Ahora definiremos la relación del atributo entre el atributo Calendar Quarter y otros atributos de dimensión de la dimensión Date. Cambiaremos al diseñador de dimensiones para la dimensión Date. A continuación, en la pestaña Relación de atributo, observaremos que aunque Calendar Year está vinculado a Calendar Quarter, a través del atributo Calendar Semester, los atributos de calendario fiscal están vinculados solamente el uno al otro y no están vinculados al atributo Calendar Quarter y por consiguiente no se agregan correctamente al grupo de medidas Sales Quotas. En el diagrama haremos clic con el botón secundario sobre Calendar Quarter y luego en Nueva relación de atributo. En el cuadro Crear relación de atributo, en el atributo de origen dejaremos Calendar Quarter y en el atributo relacionado configuraremos Fiscal Quarter. Haremos clic en Aceptar. Observaremos que aparece un mensaje de advertencia para indicarle que la dimensión Date contiene una o varias relaciones de atributos redundantes que pueden impedir que se agreguen datos cuando se usa un atributo sin clave como atributo de granularidad. Elimine la relación de atributo entre los atributos MonthName y Fiscal Quarter. Y guardaremos el progreso hasta este paso. Ahora examinaremos las medidas del grupo de medidas 6 cuota por fecha. Compilaremos nuestro proyecto y una vez compilado iremos a la pestaña Exploradores del diseñador de cubos.
y luego daremos clic en volver a conectar. Haremos clic en el acceso directo a Excel y luego en habilitar. Arrastraremos la medida Sales Amount Cuota a la área Valores. La jerarquía Sales Territory la etiqueta de columnas y lo filtraremos solo en Norteamérica. Arrastraremos la jerarquía de usuarios Date Fiscal Date a la etiqueta de filas y a continuación haremos clic en la flecha hacia abajo y desactivaremos todas las casillas excepto FY 2008. Expanderemos sucesivamente FY 2008, H1 FY 2008, Q1 FY 2008 y en la ilustración veremos que se muestra una tabla dinámica para el cubo tutorial de Analysis Services con el grupo de medidas Sales Quotas bien dimensionado. Observaremos que cada miembro del nivel de trimestre fiscal tiene el mismo valor que el nivel de trimestre. Es también el valor de cada uno de sus miembros. Este comportamiento se produce porque el nivel de detalle de los datos de la tabla de hechos es el nivel trimestral y el nivel de detalle de la dimensión Date también es de nivel trimestral. En la sección siguiente aprenderemos a asignar el importe trimestral proporcionalmente a cada mes. Con esta consulta y esta verificación daremos por terminada la tarea 4 de la lección 5 y con esta completaremos la lección número 5.